Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, saliendo del Dogao rumbo a la Lomita de los Suspiros, con su tradicional número 49, Julio Terán, el colombiano nacido en uno de los barrios más populares de Cartagena de India. Como todo niño beisbolista, soñó y persiguió esa oportunidad que la hizo realidad en la Grandes Ligas, dejando su impronta como el lanzador más importante de su generación. Va a comenzar el juego con Julio Terán en acción por Bravos de Atlanta. ¡Let's go, Julio! Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Magia de Vivir. Hoy tengo la alegría de compartir este espacio con una persona que admiro mucho y que tengo la fortuna de que sea un gran amigo. Mauro Hurtado, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, para mí también es un placer compartir contigo este espacio aquí en La Magia de Vivir. Me puso súper contento cuando me regalaste esta invitación y cuando me dijiste quién iba a ser el invitado, pues obviamente no me pude resistir. ¿Y quién más que tú para presentar a nuestro invitado de hoy? Hoy tenemos una persona realmente excepcional. Hoy tenemos a un Grandes Ligas deportivo y un Grandes Ligas en toda la extensión de la palabra. 2 veces seleccionado al jugador de Juego de las Estrellas, más de 1200 ponches. No quisiera extenderme en tantos preámbulos con ustedes. Julio Terán. Julio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, no, contento de estar aquí con ustedes. En verdad, algo que no podía decir que no. Conversatorio obviamente contigo, Jorge, y con Mauro, pues pienso que va a ser muy interesante. Así que, ¿cómo decirle que no? Y aquí estoy para ustedes. Julio, ¿por qué el caballo de Olaya? Bueno, el caballo viene de que cuando eres muy bueno en el béisbol, la palabra caballo es como cuando eres un animal, como decimos nosotros, un animal. Y el caballo es algo bien fuerte, el caballo es un animal fuerte, un animal muy valiente y creo que por eso en el béisbol la palabra caballo es algo muy grande. Y obviamente el Olaya es de donde vengo, donde crecí, de donde soy. Y bueno, el caballo Olaya es como me han llamado en la ciudad y que es algo que aprecio mucho. ¿Pero ese título es desde el inicio o ya cuando estabas en las Grandes Ligas? Pues yo pienso que desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio, porque desde que salí, de que era un prospecto, siempre sabían que era de Olaya, siempre sabían que venía de un barrio muy, muy pobre, por decirlo así. Olaya sabemos que es un barrio pobre, pero desde el principio que me llevaron o que estaba casi por llevarme, sabían que era de Olaya y que iba a ser una promesa saliendo de ahí. Súper. Hablemos de Olaya. Hablemos de tu niñez. Cuéntanos de Julio, cómo empezó, más que del béisbol, cuéntanos de tu niñez. Bueno, nací en Olaya, obviamente, nací en Olaya y desde niño pues me gustó el béisbol. Olaya para mí significa mucho. Olaya siempre me ha apoyado, Olaya siempre ha estado conmigo. Y pues no sé, siento que es algo que representar al barrio, representar, ser motivación para ellos, es grande, es muchísimo para mí. ¿Había un campo un campo grande o dónde era donde jugaban? ¿En dónde jugabas? En todos lados, jugábamos en las calles, a veces ahí mismo en la callecita esa armábamos unas bases, a veces armábamos con tapitas, a veces ¿Cuántas tejas le partiste a la abuela? Eso es un tema. Ese es un tema también que en el patio hay una historia detrás de eso. De Aquí estamos para escucharla. Cuando estaba niño, yo siempre cogía y me ponía en el patio de donde yo vivía y detrás vivía mi abuela. Entonces yo tiraba las piedrecitas y las bateaba y mi abuela siempre gritaba como que hey, no tiren piedra, ¿quién está tirando piedra? Yo nunca le dije nada. Hasta cuando me firmaron que yo pues me pude ir y recibir el dinero que yo le cambié a la abuela. Esto fue por partir todas las tejas y vamos a arreglar tu casita ya que tengo la oportunidad. Yo era el que siempre tiraba las piedras. Oye, hermano, yo tengo una pregunta. Cuando llegaste a la Liga de la República Dominicana, una liga bastante difícil, tú bien muchacho, todos sabemos lo que cuesta o lo que les ha costado a ustedes permanecer en una liga como esa. Solamente te bastó un año para llamar la atención de las ligas menores en Estados Unidos. ¿Qué pasa por tu cabeza, lejos de tu casa, lejos de tu familia, para comerte literalmente esa liga tan joven y dar el salto de calidad en tan solo un año? Bueno, yo pienso que todo empezó desde antes de irme a la República Dominicana.
Incluso cuando los Bravos de Atlanta me llevaron por primera vez, yo decidí que quería ir por todo. Obviamente, al salir de la escuela, algo que muy pocos saben, me tocó salirme de la escuela, ya que con 16 años uno está terminando el bachillerato. Mi mamá obviamente no estuvo de acuerdo y ella al ver como que se preocupaba, como que vas a dejar los estudios por esto. Y yo, pues sí, voy a hacerlo y sé que no tengo marcha atrás. ¿Verdad? No puedo regresar porque estoy dejando los estudios y regresar a los estudios después de quizás tener 4 años, 20 años a un bachillerato iba a ser un poco incómodo. Entonces, desde ahí comencé como que yo tengo que ir por el todo en este béisbol. Recibí buen bono, obviamente, todos saben que recibí buen bono, pero fue algo que puse al lado. Incluso ese mismo bono le dije a mi papá, tenlo a un lado, que yo simplemente quiero ir y por el todo cumplir mi sueño, que es ser un Grandes Ligas. O sea, ese sueño estaba desde niño. No es un sueño que se fue creando por las circunstancias de que se iban dando las cosas. No, desde que eras un niño decías, yo quiero estar allá en las Grandes Ligas. Sí, claro. Desde que era niño miraba la televisión, miraba en ese entonces, pasaba muchos partidos de Edgar Rentería. Incluso tengo un momento muy, muy especial para mí, que fue que estaba jugando de niño, tenía como 9, 10 años. Y Edgar Rentería acababa de llegar, estaba de vacaciones en Montecristo, estaba visitando su barrio y nosotros estábamos jugando en los campitos que estaban por ahí. Entonces nos dijeron, ahí está Edgar. Entonces Edgar estaba jugando dominó con sus amigos y eso. Y al nosotros llegar, él nos recibió y fue como que vengan mis niños, vengan. Entonces desde ese punto, ese momento para mí fue como que yo quiero ser como él. O sea, yo quiero ser motivación para nosotros los niños, como lo está haciendo él. Quiero ser grande y que las personas me vean como él. Está en televisión, cumplí mi sueño. Entonces esos momentos también me marcaron. Son uno de esos momentos que me han marcado mi vida. Bárbaro. Mira que hay un alto porcentaje de deportistas a los cuales tú le preguntas, ¿soñaste algún día con ser esto? Y la gran mayoría responde, sí, en algún momento lo soñé, lo visioné. ¿En qué momento Julio Terán, ahora que te pregunté por lo de Dominicana, me dijiste, no, mira, regresemos desde antes, desde cuando me llevaron los Bravos por primera vez? ¿En qué momento Julio Terán dijo, yo voy a ser deportista y voy a ser jugador de las Grandes Ligas? Bueno, yo pienso que cuando tenía los 14 años, 13 años, 14 años, yo entrenaba normal. Al principio era como un hobby, ¿verdad? Pero siempre marcaba la diferencia con los demás niños. A los 12 años nadie está pensando, quizás hay muchos sueños, pero nadie está pensando de que quizás va a ser un estilo de vida, quizás vas a tener mucho dinero. Siempre es más que todo como diversión. Pero llegó un momento de que ya había mucho interés por parte de los equipos que me dijeron, ya la forma de entrenar tuyo tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque ya están haciendo ofertas por ti y se visiona esto y tú mismo más que nadie tienes que concientizarte de que esto puede ser tu vida. Y en ese momento te cambiaron el plan. Sí, completamente la mentalidad, es como tú lo tomes, ¿verdad? Y mi mentalidad fue como que, ok, entonces vamos a ir subiendo y a medida que va adquiriendo más talento, me vaya mejorando en esto, mi precio va a ir subiendo. Ya como que dejé de pensar como ese niño de 14 años y me puse más como en esa mentalidad de que esta es mi carrera y aquí puedo cumplir mi sueño, ayudar a mi familia y ser eso que Rentería había sido para mí. Okay. Y una pregunta que me parece curioso, que no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero ¿en qué momento Julio, jugando en el barrio, empieza a darse cuenta de que lo suyo es lanzar y no batear? Porque entre otras bueno, cosas que batea, ¿no? Y jugó center field y jugó tercera base. Entonces, ¿en qué momento tú sales con ese cuento de que eso? Bueno, cuando jugaba como cuando niño, siempre, como te decía, siempre me diferenciaba de los otros niños lanzando. Quizás tú me ponías a batear y sí, bien, pero cuando lanzaba era algo que se veía mucho la diferencia. Y quizás yo no lo notaba porque yo estaba en diversión, pero veía a los otros niños llorando cuando lo ponchaba, que quizás tiraba 3 bateadores y 3 eran ponches, y venían los próximos innings y 3 eran ponches. Y 3 eran ponches y pasaba todos los fines de semana. La Real Piedra. Exacto. Porque ese flaquito poncha todo lo que se le mueve. Porque obviamente estaba flaquito. Pero ahí fue donde comencé como que, ok,
cuando bateas quizás estás bien, eres bueno, pero cuando picheas eres diferente, o sea, eres diferente. Entonces de ahí fue que nació ese interés de pichar. Obviamente, cuando niño, todo el mundo quiere batear jonrón. Me decían, niño, quiero batear jonrón, yo también quiero batear, no solamente pichar, porque es como aburrido pichar. Entonces me ponían a jugar otras posiciones, y ahí jugaba centerfield, jugaba primera base, tercera base, pero la diferencia era pichando. Mira que le cogiste el gustico, si en la Grandes Ligas casi 60 hits diste, incluyendo un jonrón en un pitcher, pues... Que eso no es tan habitual. No, y menos un lanzador, así es, correcto. Sí, sí, en verdad pienso que no se olvida. Siempre estaba la necesidad. Si tú le preguntas a un pitcher qué le gustaría hacer, y todos van a decir, me gustaría coger un bate y darle un jonrón, porque siempre es como que nosotros estamos en el otro lado, estamos tirando para que los demás bateen. Entonces un pitcher siempre es como que neciando con un bate. ¿A qué edad llegas a las Grandes Ligas? Pues llegué a los 20 años, muy jovencito. Pero ¿llega de una a las Grandes Ligas o llegas a divisiones... A las inferiores. A las inferiores. Llegué a las inferiores con 16 años, me fui de aquí. 16 años. Fue muy difícil. ¿Qué es lo más duro? ¿El idioma, la cultura o la soledad? Es un conjunto de cosas, es un conjunto, pero como te dije, yo salí fue como con la mentalidad de eso que quería hacer. Y Sí. en verdad sí, fue difícil, pero pienso que el estar enfocado y el saber para dónde iba a tener ese objetivo, Claro. ya como que puso todas esas dificultades en un segundo plano. Lo que el idioma, sí, sabía que el idioma era, y obviamente cuando estás en las menores te ponen como un profesor. Yo iba a los profesores y quizás no le prestaba mucha atención, porque yo decía, me voy a jugar, yo no vine aquí a hablar inglés, a ver clases. Quizás iba, se me hacía difícil comunicarme, pero vamos, ahí vamos. Afortunadamente no caíste en la guerra, en las garras de la melaza. ¿Qué quiere decir eso? Un tipo que también fue pelotero muy famoso, José Reyes, y que cada vez que un latino le hacía una entrevista en inglés y cometía cualquier error, pues su meme se llevaba. Bendito Dios. Sí, entonces fue difícil. Lo más difícil pienso que fue el alejarme de mi familia. Con 16 años todavía es un niño, y saber como que, ok, si ves y cumple tu sueño, y encontrarte con muchas cosas de la soledad más que todo, y saber que quizás iba a estar 8 meses sin verlo, y venir por 2 meses y después irte por 8 meses más, pues pienso que fue lo más difícil. Pero ya después, cuando veía los resultados y quizás veía que estaba avanzando, que veía que estaba valiendo la pena, ya era como que este sacrificio tenemos que hacer lo que valga la pena. En esa época, en esa etapa de clase A fuerte, doble A y obviamente pues triple A, ¿qué piensas que fue para ti lo más duro? ¿Cuál fue el momento más duro de esa etapa de ligas menores? En el que tú decías, mira, sabes que quizás ya pienso en rendirme aquí porque lo estoy viendo todavía muy lejos. ¿O nunca pensaste en rendirte? ¿Pensaste en eso, en rendirte? Sí pensé en rendirme varias veces. De hecho, mi mamá en estos días me lo recordó. Hubo un momento, pero ya estaba en AAA. Pero pienso que las menores al principio todo fue como un poco fluido. Incluso cuando a mí me llevaron, enseguida me pusieron en la lista de los mejores. Y todo el mundo decía como que si este no ha jugado todavía, ¿por qué lo tienen en los 10 mejores de la organización? Pero yo simplemente seguía. O sea, a mí no me importaba dónde me ponían o quizás qué título tenía. A mí me importaba era para donde yo quería ir. Entonces, ¿cómo fue el pedazo del de la AAA que tú dices que ahí sí fue fuerte? Ahí ya había jugado Grandes Ligas, Okay. había sido mejor de ese AAA. Ah, súper. Pero me volvieron y me llevaron al día del año siguiente, me metieron en esa misma categoría. Pero si ya yo demostré que podía, que no estoy para esta liga. O sea, ya yo demostré que yo estoy para el próximo nivel. Entiendo. Me habían dado 3 logros, el mejor pitcher, el novato del año. Ya yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces fui al siguiente año y me fue horrible. Parecía que nunca hubiese pichado en mi vida. Y entonces hubo un momento que ya como que yo quería estar en Grandes Ligas, como que ¿por qué no me tienen ahí? Y obviamente ellos saben que es un proceso también de mental, ellos saben cómo hacen sus cosas. Claro. Y me iba mal, y un día después de un juego, sí le dije a mi mamá, llamé y me voy. Dejé mi cosa y me voy, y llorando no me voy. Y mi mamá enseguida me dijo, por favor, recuerda sus cosas y vuelva. Me voy, que no quiero estar aquí. No quiero estar más aquí, no quiero jugar más.
¿Por qué? Pues no me parece justo que yo no haya sido el mejor del torneo del año pasado y este año no pareciera que nunca hubiese lanzado. Y no puedo ganar un juego, no puedo ponchar a nadie, me hacen demasiadas carreras. Entonces me va, no, hasta que aprenda. Tiene dos opciones, tiene una opción. Así que vuelve ahí y sigue lanzando. Y ya fue un momento en que yo sentí fue un momento que yo sentí que quería Dejarlo todo, quitarte. Quitarme. ¿En algún momento pensaste en Dios, te refugiaste en Dios o piensas que en ese momento estabas muy joven como para ese aterrizaje? Pues estaba muy joven, estaba jovencito, tenía 20 años, solamente estaba pensando en que por qué yo no estoy allá y él se estaba comparándome con otros jugadores y en verdad cosas que no podía controlar. Todos sabemos que cuando lo que no podemos controlar, lo que más nos causan estas sensaciones, estas frustraciones, como nosotros las llamamos. Y en ese momento pues tuve ese impulso y decía, me quiero ir. Mi mamá enseguida lo llamé a ellos, porque siempre hemos tenido esa comunicación. Los llamé a ellos y pensé que me iban a decir, bueno, vente. Y fue lo contrario. Yo pensé que me iban a decir, vente, que acá te esperamos. Pero no, señor, acá no tienes nada que hacer. O sea que la mamá fue la mejor psicóloga deportiva. La verdad, sí. Siempre estaba ahí mi mamá. Una pregunta. ¿Tú crees que vienes de Olaya? ¿Tú crees que venir desde abajo fue tu obstáculo? ¿Es un obstáculo o es una fortaleza? Lo digo para la gente que te ve, que a veces te pones limitaciones y dice, no, es que yo no tengo dinero, yo tal cosa. ¿Tú crees que eso fue una fortaleza, algo que te motivaba o algo que de pronto fue un obstáculo? ¿Cómo lo ves? Bueno, al principio, antes de firmar y antes de todo, pienso que era difícil. Era difícil, ¿por qué? Porque quizás mis papás no tenían la posibilidad de llevarme, de apoyarme del todo como se necesita, porque quizás necesitaban guantes, necesitaban unos zapatos. Y ahí le agradezco mucho a los papás de los otros, que de hecho siempre nos encontramos y los veo y les doy ese abrazo, porque sé que hicieron cosas increíbles que todavía es la hora y nunca me voy a olvidar de esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que me iba a jugar y no tenía para el perro caliente, para la gaseosa después del juego, y ellos me decían, ok, aquí está tu gaseosa. No tengo para regresarme de mi mamá, nada más tenía para venir. Algún papá te da ya de regreso, entonces siempre, Julio, yo te llevo a tu casa. Entonces esas cositas siempre... ¿Te encontraste siempre esa mano amiga? Esa mano amiga. Pero aún así era difícil, sí, ¿no? Claro. Sí, claro, era difícil. Pienso que por ese lado era el obstáculo, era lo difícil, pero siempre encontraba esa ayuda, que hoy en día todavía lo agradezco a todos esos papás de mis compañeritos. Pero ya después cuando firmé y cuando me llevaron, ya todo cambió. Ya ahí sí veía que el salir de ahí, de Olaya, no significaba o no tenía nada que ver con lo que podía llegar a ser. Ya que todo dependía de mí y que quizás podía llevarme o motivar a muchos más con todo lo que yo viniera a hacer, o con lo que empezaba ahí, podía hacer yo. Okay. Mira, si nosotros volteamos esa hoja de la pregunta que te acaba de hacer Jorge, nos encontramos también con hechos estadísticos como que el éxito ha destruido la carrera de muchos atletas, de muchos deportistas, pero en ti siempre hemos visto y seguimos viendo ese crecimiento, esa disciplina y pues buenas decisiones, que sobre todo es súper importante para dar cada paso. ¿Qué piensas que de alguna manera fue clave para no extraviarte, no perderte en el camino? Yo pienso en no ponerme cómodo. Desde el principio, obviamente, darme casi $1 millón, ya ese momento a un niño de 16 años le dan todo ese dinero y cualquiera se vuelve loco, ¿verdad? Y está pasando mucho en el deporte ahora mismo. El dinero es muy necesario en la vida. Sí. Pero también puede ser un obstáculo, puede ser el mismo que se atraviese y te limite a muchas cosas. Entonces, en mi caso no, siempre tuve personas, mis papás siempre estuvieron ahí y yo... ¿Ellos tenían el control? Sí, claro, absoluto de mí. Y yo confié en ellos y les dije, ¿sabes qué? Tengan todo el dinero y yo simplemente me quiero ir a jugar. ¿Por qué? Porque sé que esto puede sacarme de lo que en verdad me enfoca, ¿verdad? Claro. Al saber que de pronto ya tengo dinero, ya todo cambió, ¿para qué voy a ir para allá? ¿Para qué voy a jugar duro? ¿Para qué quiero cumplir sueños si ya tengo el dinero? Entonces, para mí fue como
como no sentirme cómodo en esa comodidad que ya tenía, porque era comodidad tener casi $1 millón. Eso es una zona de confort. Yo creo que Mauro se vuelve loco. Sí, completamente. Cualquiera, porque todo el mundo quisiera tener $1 millón sí, en su bolsillo, pero y que se lo den a un niño de 16 años, pues difícil. Entonces, cuando pasaba los momentos en ligas menores, que quizás no me acostaba sin comer, que vivía con 6 compañeritos, y yo decía, pero ¿por qué? Y mi mamá me decía, ¿por qué tienes ahí si acá hay dinero? ¿Por qué no te acuestas sin comer? Y yo, no me mandes dinero. Oye, eso. No me mandes dinero, que yo veo cómo resuelvo. Yo voy y hago compritas con mis compañeros, yo voy y compro un colchón inflable y duermo en el piso, porque pues no quiero estar cómodo, yo quiero que viví el proceso que todo... Seguir el mismo nivel de exigencia. Exacto. Pienso que la clave es no estar cómodo y para tú poder seguir avanzando y seguir creciendo. Increíble, o sea que tu mamá es la persona más, creo que según lo que he escuchado hasta ahora, es como la persona más influyente en tu niñez. O hubo personas que de pronto, una persona que si no hubiera estado, esto hubiera sido imposible o quizás más difícil. ¿Otra pieza clave? Sí, ¿hay otra pieza clave o crees que fue ella? Mi mamá es la principal, mi papá también. De hecho, creo que no hay un partido que no se hayan visto mío, ya sea en México, ya sea en las menores. Y en presencia y en televisión. Televisión, o buscaban en radio, o si no buscaban una persona que estuviese en el estadio, ve diciéndome cómo va Julio, porque no hay televisión, no hay radio, no hay nada. Siempre buscaban esa persona que le dijera. Pero en general toda mi familia ha sido de gran apoyo. Siempre han estado ahí indispensables, siempre me han levantado. He tenido momentos difíciles y de hecho tengo videos donde he tenido momentos difíciles y ellos se reúnen para simplemente mandarme un video. Estamos contigo, sigue. Qué nota. Sigue, no pares, que estamos contigo. Estamos muy orgullosos independientemente de lo feo que la estés pasando, de la mala temporada que estés teniendo, porque son cosas también normales de un deporte, ¿verdad? Tenemos días buenos y días malos, temporadas buenas y temporadas malas. Entonces, cuando tenía esa temporada, esos momentos malos, ellos siempre estaban ahí para levantarme y obviamente el venir de la familia para mí significaba muchísimo. Hoy le contaba la historia a Jorge de Julio, no he visto nada. Julio, no he visto nada. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué mensaje mandaba? Derecho. Desde niño, mi mamá, desde niño, esa era la manera con que ella me exigía mucho. A veces yo estaba teniendo un buen juego y ella seguía gritando, no he visto nada. Pero ella me seguía exigiendo de que vamos, sigue más, danos más, tú puedes dar más. Y hay historia obviamente de cuando estaba en Grandes Ligas, que ella seguía y me gritaba, y yo increíblemente en medio de 25,000 personas, 30,000 personas, yo escuchaba cuando ella me gritaba. Yo no sé qué tiene que ver con la naturaleza, con quizás esa conexión materna, esa conexión natural que tenemos, que yo escuchaba a mi mamá. En medio del bullicio. Increíblemente. Y obviamente ahorita que tuvo los jueguitos aquí en la ciudad de Cartagena, mucha gente pudo observar cómo ella se gozaba mis juegos, cómo ella quizás le pedía a Dios, sácalo de este problema donde está, como es un juego y todo, pero como que protégelo y está ahí, y me gritaba también, no he visto nada como... ¿Y esa voz te empodera? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo mirar y quizás entre la gente ver cómo están ellos ahí, vamos que tú sí puedes, es algo que es no indescriptible. No puedo describir cómo se siente el saber de pronto que hay mucha gente gritándote, pero cuando tú ves esa precisa persona, es un empoderamiento que te da diferente. Y ahora un mensaje de nuestro sponsor. Pero hablando de eso, hay algo muy, muy especial de lo que yo quería hablarte, y es que lo vimos en un comercial esta semana que hablaba del imperturbable Zeus. Y me pareció muy curioso porque tuvimos la oportunidad de verlo en el último partido de Tigres, que lo acompañamos, donde ganaron y fue pues un éxito. Y nos invitó al camerino. Y cuando llegas al camerino, llegas y le dices a Gustavo, nuestro amigo, le dices, ¿cuál fue el momento que más te gustó? Y Gustavo te dice,
Julio, me gustó cuando estaban las bases llenas, quinto inning, Dos outs. dos outs, y, y yo me pongo a pensar y a ver, eso es un momento muy crítico para un lanzador, porque está al borde de que ocurra algo negativo Sí. para ellos. Y llega el preparador físico o la persona que estaba al lado tuyo y dice, esos son los momentos que más le gustan a Julio. Y tú con una sonrisa lo firmaste y dijiste sí. Y no solo lo firmaste con esa sonrisa, sino que lo firmas en cada uno de tus juegos ese día y en muchos que lo hemos visto. ¿Tú crees que ese empoderamiento en momentos difíciles es algo con lo que se nace o es algo que se va formando día a día? Yo creo que eso se va adquiriendo, obviamente es una actitud, pienso que tú la vas creando, tú la optas por tomar. Tenía varias opciones, quizás sentirme de que ya estaba todo perdido o sentir como que okay, yo puedo y limitar todo esto que está mal. Y en verdad es un reto, como todo, me ha pasado mucho en mi carrera y el saber que puedo salir de eso es porque quizás ya ha pasado antes. No te voy a decir que he salido en todas, saliste victorioso. bien. Quizás en alguna de ellas pensé que lo iba a lograr y no, pero sí sé que de parte mía intenté y tuve la disposición, di mi 100% para salir de ese problema. De hecho, había un out y tenía las bases llenas. Y en mi pensamiento, en mi cabeza, porque quizás hay muchas cosas en mi cabeza, yo era como que aquí no va a pasar nada. Solamente respira, sigue respirando y lanza tu mejor lanzamiento. Y ahí como que me Suéltate. mantuve. Había muchas emociones, porque quizás la gente me gritaba y yo como que las ganas también de dar lo mejor, pero en ese punto es como que controla las emociones porque las emociones pueden jugar en contra tuya también. Claro. Entonces yo simplemente respirando y hazte un mejor lanzamiento. Tú has estado aquí antes, pensamientos así que se me venían. Tú has estado aquí antes, tú eres el mejor. Aquí como nadie, O sea, no hay es nadie como tú. No es que no vengan pensamientos negativos, es Julio hablándole esos pensamientos negativos y diciéndole aquí estoy yo. Controlándolo y enfrentándolo. Yo pienso que lo negativo hay que enfrentarlo para que uno sí, para uno ahí mismo demostrarse a sí mismo de que esos pensamientos a veces uno no tiene que escucharlos. Sí van a venir porque pienso que la cabeza es para eso. La mente es para eso. La mente es para eso, la mente es para quizás protegerte y pues ahí yo estaba decidido de que yo sé lo que tengo que hacer. Yo he entrenado por todo este tiempo y has estado aquí antes. De hecho hubo varias cositas en mi carrera que siempre se me presentaba ese escenario donde era un reto. Por ejemplo, cuando empecé como quinto abridor, Julio, ¿quieres ser primero? Okay, entonces tienes que trabajar más que los 4 que están aquí para que sea el primero. Ok, es un reto, yo lo acepto. Yo acepto el reto, ¿por qué? Porque yo quiero ser el número 1. Ya después cuando tenía el número 1, yo sabía que los que estaba el de quinto pensaba como yo. Entonces, para mí es un reto de que nada de los que están atrás, aunque seamos compañeros, nadie va a trabajar más duro que yo para quitarme aquí. Entonces era como que yo voy a trabajar más duro porque yo me quiero mantener como número 1. Eso que acabas de ejemplificar lo traigo ahora a colación, que realmente en las grandes ligas muchas veces no es el llegar sino el mantenerse. ¿Qué herramientas utilizabas o cómo te automotivabas más allá de que tú veías que el que estaba atrás quería tu puesto, entonces tú trabajabas el doble, pero qué te automotivaba a ti y qué herramientas utilizabas para mantenerte el tiempo que te mantuviste? Bueno, yo la herramienta, lo que te dije fue de no estar cómodo. Y eso pues abarca todo, ¿verdad? Cuando tú estás de número 1, tú dices, yo logré ser el número 1, quizás si puedo 2, no pasa nada. No. Ya después que tú eres el número 1, tú no quieres ser 2. Tú quieres mantenerte en el número 1. ¿Y qué me toca hacer? Pues seguir trabajando, no quedarme cómodo. Igual pues lo hice por 6 años consecutivos. Fui el número 1 de los Bravos de Atlanta en el Opening Day y eran años que yo trabajaba más duro y lo demostraba. No solamente eso, pienso que nada fue regalado, todo fue como que me lo gané y demostraba de que quiero ser número 1 y vengo preparado para este reto. Hoy en día, si miras atrás, y tú sabes muy bien porque estuviste muchos años ahí, de hecho heredé de ti esa afición por los Bravos de Atlanta, una organización con pitchers, salones de la fama como Tom Glavine, Greg Maddux
y de pronto aparece un colombiano, Julio Terán, que fue 6 años número 1 y abridor del Opening Day, el día más importante de la temporada. ¿Qué clase de orgullo sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando tú revisas y ves tu nombre en esa lista? Pues son momentos que quizás no llegué, no pensé que pudiese llegar. Me da a ver, esos 3 que mencionaste eran los top de la organización, y quizás yo me enfocaba en esas pequeñas cositas, ¿verdad? En lo que eran los momentos. Que al final los resultados te mostrando otras cosas, que estás en la lista de los mejores, estás en la lista de la mitad de algunos que fueron Salón de la Fama, o que son Salón de la Fama. Ya es como que tú dices, valió la pena y sirvió todo lo que día a día viviste, año tras año viviste, y que te costó y simplemente resististe y lo hiciste posible. Entonces me llena de mucho orgullo saber, y tengo personas que quizás me siguen recordando como que, hey, tú eres esto, tú has hecho esto. Y ahora que quizás estoy saliendo de lo que es el béisbol de Grandes Ligas, puedo ver con mucho más claridad todo lo que... Es decir, que dentro de la carrera nunca te detuviste a pensar ese tipo de cosas. No da chance, no da chance en quizás mirar todos los logros, porque si pienso que si te enfocas en, yo logré esto, quizás te achanta, ¿verdad? Es como que vamos y no te pongas cómodo. Quizás los logros son buenos, perfectos, los celebramos, los logros, pero no hemos terminado. Y eso lo que causó fue que lograra más que lo que soñó, ¿cierto? Completamente. Y una pregunta, Julio, si por ejemplo hoy te dijéramos, Julio, ¿cuál es el momento más increíble que recuerdas de tu vida en el béisbol? ¿Cuál se te viene? Cuando fui al Juego de Estrellas, de hecho... ¿Cuál de los dos? Los dos. Los dos. De hecho, en uno fue Mao, lo invité y él pudo ver qué diferente es. O sea, es como que tú estar en el medio de los mejores del mundo, porque obviamente la MLB, la Grandes Ligas, Sí. es el mejor, de los mejores del mundo. Claro. Pero de los mejores del mundo, escoger los mejores, ya era como que esto es especial. Y estar ahí, nunca me imaginé que iba a ser como que de esa manera. Pero el estar ahí era como que mirarlos y mirar a mi alrededor. Y como Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos, yo estoy aquí. Wow. Y para mí fue como que ese momento de que es increíble lo que se siente. Obviamente lo hice un año, lo hice 2 años. Quería seguir haciéndolo porque era una sensación que quería seguir sintiendo. Pero obviamente es muy difícil. El juego, muchos jugadores y tienes que tener una buena temporada, un buen comienzo, mucha consistencia para poder lograrlo y obviamente no siempre van a salir las cosas para poder lograrlo. Pero bueno, increíble. ¿Y el peor? O sea, un momento que haya sido muy duro, muy duro. Sobre todo dentro de la cúspide de tu carrera. En ese momento Porque en que ya vimos todo iba uno bien. cuando baja a la Sí, cuando lo bajan a inferiores. A la AAA. A la Sí. AAA, que correcto. al final eso fue Ahí cuando fue importante, ¿no? Cuando me quise como renunciar a todo. Sí. Eso fue un reset, como un trampolín nuevamente. Ok, pero cuando estabas en lo mejor de tu carrera, Un partido o algo así que digas, wow, Dios. ¿El peor o el mejor? No, que te duela. No, el mejor ya sabemos que fue el de el del juego de las el del estrellas. Juego de las Estrellas. Pues yo creo que el peor ha sido cuando me lesioné. Bárbaro. Cuando me lesioné y al año siguiente nadie me quería contratar. 2022. Yo entendía que quizás es un negocio, pero yo decía, ok, tuve una lesión. Nunca me había lesionado por 9 años, desde los 16 hasta el 2020. El 2021 tengo una lesión. Estoy hablando casi 13 años sin lesionarme. Tengo una pequeña lesión. Y ya el 2022 ya nadie quería a Julio. Y yo decía, y entonces todo lo que hice, ¿por qué se basan quizás en algo pequeño que cualquiera? Porque cuando somos deportistas, Claro. Estamos expuestos a que pase una lesión en cualquier momento, ¿verdad? Porque obviamente estamos teniendo el cuerpo al máximo Claro. esfuerzo. Entonces, pues pasó la lesión, al año siguiente nada. Me tocó ir a jugar a una liga independiente en Nueva York, donde estaba jugando con universitarios. Ok. Era universitario de 20 años, incluso la primera mujer, sin menospreciar a las mujeres, obviamente, la primera mujer que jugó profesional jugó conmigo.
Ah, ok. ¿verdad? Y era especial para ella porque ella estaba tumbando o sea, el reto de estar jugando con hombres. Tomando esa barrera. Exacto, pero para mí era como que, porque estoy aquí. Pero estaba ahí, era demostrándole a los otros equipos, a los equipos de Grandes Ligas, que yo estaba bien. Pero obviamente era difícil. Los compañeros me decían, wow, y yo me acuerdo cuando te veía en televisión, yo me acuerdo cuando jugaba contigo en PlayStation, pero para mí era como que Claro. me está dando un golpe porque Y eso nadie lo ve. yo no quiero estar aquí. No es que no quiero estar, Sí. estoy aquí porque quizás allá no creen que yo estoy bien, pero yo estoy súper bien. Exacto. Entonces me acostaba y yo decía, ¿será que ya hasta aquí es mi carrera? ¿O será que va a terminar de esta manera? O ya simplemente tengo que recoger mis cosas e irme para Olaya, para la casa. Entonces, pero sí, fue muy difícil. Obviamente me pude levantar, lo tomé como un reto. Lo tomé como Otro reto más. otro reto más. Como que, ok, 30 equipos me dijeron que no. Ahora yo voy a demostrar a los 30 equipos que todos están mal. Es un reto que lo tengo. Bárbaro. Todos están mal. Sí, está bien, quizás hay algo que es de salud, pero le voy a demostrar que me voy a levantar y que todo está mal. Todo el que me vio que dijo que yo no podía, se va a demostrar que su opinión no importó. Entonces ahí fue donde comencé a entrenar, comencé a levantarme. Yo sé que puedo, me fui para México, después para República Dominicana. Y ahí en República Dominicana fue donde me llamaron y dijeron, Julio, creo que ya nos demostraste que estás bien. Y Vuelve. yo, "Ok, que yo sé que estoy bien. Ustedes son los que dudaron, entonces dame lo que es mío". Y ahí fue donde me firmaron nuevamente San Diego y me invitaron a los entrenamientos. Qué nota, o sea, todos los retos que tuviste, y creo que eso también marcó la diferencia en ti, ¿no? Que ante cualquier reto, a volver a la AAA, esto de la lesión, como que Julio no se rindió, antes se volvió más fuerte. Más fuerte, sí. Opa. Y yo creo que son cosas como todo en la vida, de verdad, son altibajos que tenemos, son cositas que nos pasan, quizás tenemos un año malo, financieramente malo, pero siempre hay que tomarlo de la manera, porque tenemos dos opciones, o simplemente hundirnos o quizás tomarlo como que, ok, yo sé que me puedo levantar, no sé cómo, pero yo me voy a levantar. La carrera de un beisbolista es más corta comparada con la de otros deportes, ¿no? ¿Hasta qué edad juegan béisbol? Dependiendo, promedio un lanzador. Pues yo digo que los 32, 33 años, 35 ya es algo increíble como lo está haciendo José Quintana. Pienso que todavía 35 años y estar, 35, 36 años y estar ya ahí establecido. El más alto nivel. Es algo muy, muy increíble y de lo que estamos orgullosos, ¿verdad? Julio, de esos más 10 años de carrera en los cuales estuviste en más de 3 o 4 organizaciones, ¿cuál de esas organizaciones te impresionó más desde el punto de vista del business, del negocio del béisbol? Sus instalaciones, todo lo que te daban a ti. Veía yo una entrevista en estos días de Soto y decía, y él comparaba que cuando llegó a las grandes ligas, él dijo, wow, esto es diferente, el gimnasio ahí, el que te masajea aquí, acá tienes lo otro. ¿Qué te impresionó más de todas las organizaciones donde estuviste? Pues yo obviamente tuve más tiempo en Atlanta, estuve en el crecimiento de Atlanta, en la reconstrucción, de hecho, en el Estadio Nuevo de Atlanta, y yo estaba obviamente como quien dice, en mi casa, Atlanta era mi casa. Pero al salir de Atlanta, obviamente ya sentí las diferencias con las otras organizaciones, porque son cosas que no se puede ver hasta que estás dentro de la organización. Y Atlanta es considerada una de las una escuela que establece... que crea jugadores y que lo organiza no solo adentro, sino afuera también. Y entonces vi las diferencias de lo que es cultura en las organizaciones. Todas las organizaciones tienen diferentes culturas. Entonces vi cuando fui a Anaheim diferente, cuando fui a Detroit diferente, y cuando llegué a Milwaukee, ya después del 2023, ya vi que quizás Milwaukee era un poco más... cercana a lo que era Atlanta, y de hecho por eso pues tuve buena temporada con ellos y me sentí como en casa. Pero Atlanta era... Sí, Atlanta ya era como quien dice casa, para mí sigue siendo casa. ¿Y qué sigue ahora para Julio, dentro y fuera de la cancha? Pues voy a ir al mundial, estoy todavía considerando si ya dejar las canchas o seguir. ¿El mundial cuándo es? Los amigos me dicen que siga, familia me dice que siga, pero pues yo pienso que uno mismo va sintiendo cuándo es el momento y... ¿Tu cuerpo está ready todavía?
Pues sí, yo creo que si me sigo preparando y si me sigue poniendo retos, yo voy a seguir enfrentando los retos. Pero hay un momento donde ya se toma una decisión y yo diga, ya no más, ¿verdad? Y pienso que estoy cerca de eso. A ese retiro, ya lo vas sintiendo. A ese retiro. Quiero jugar el Mundial. ¿Cuándo es? Marzo. Ahorita en marzo. Y siento que va a ser el final de una generación de oro, porque hay muchos que de nosotros que ya están en su retiro. Reinaldo Rodríguez, Giovanni Uchela, el mismo José Quintana, bueno, un compañero Dilson que... Puro caballete. Pero que ya su momento ya está llegando al final, y pienso que ese mundial va a ser diferente para los colombianos, porque quizás va a ser la última vez que vamos a representar a Colombia nosotros. Sería tu segundo mundial, tu segunda aparición en el Clásico y posiblemente el último, así como nos los estás confiando en este momento. Después de eso, ¿qué se siente representar a Colombia como tal? Salí con el parche de Colombia ante el mundo en un mundial de béisbol. ¿Qué significa para ti? Pues lo he hecho una sola vez. He representado a Colombia en un mundial una sola vez y fue muy diferente. Yo representaba a Atlanta como número 1 en Opening Day y todo lo demás, pero como se sintió el momento que estaba sonando el himno en ese estadio, pues jugando en contra de Canadá, jugando contra Estados Unidos, era algo increíble, era algo que no se puede describir, y creo que todos lo sienten, todos los jugadores. De hecho, los de Estados Unidos también vi que en unas entrevistas decían, es algo que yo siempre escuchaba que alguien decía, ay, es diferente, pero nunca lo había vivido. No lo sabes hasta que en verdad estás ahí representando y viendo como que, ok, ya esto no es ni siquiera por mi apellido que tengo atrás, no es ni siquiera por la organización, es por un país completo. Entonces es muy especial y en verdad estamos dispuestos a darlo todo en este mundial. ¿Piensa que hay equipo para llegar lejos? Yo creo que sí. Una mezcla de juventud y de experiencia. ¿Y ya definieron los grupos? Sí, creo que sí. Sí, ya están. ¿Contra quién juegan? Nosotros vamos contra Canadá, Puerto Rico, es en Puerto Rico. ¿Y es viable? De hecho, creo que me toca lanzar el primer juego, así que... A disfrutar. Un reto más. Un reto más, una prueba más. O sea que tenemos para disfrutar de julio. No, claro. Sí, yo creo que este año... Sí, me estoy preparando, así que yo no voy a desperdiciar. Y según lo último que vimos ahí en la lomita del 11 de noviembre, ese brazo está ready. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios está saludable. Hay Julio para rato y esperemos cómo va a salir todo en el Mundial. A mí me gustaría saber tu opinión con respecto a la proyección de futuros Julio Terán en Colombia en las grandes ligas. Sabemos que con todo este boom de las organizaciones que buscan a estos chicos asiáticos, porque además de ser disciplinados son muy buenos, ¿cómo ves tú a Colombia en esa escalera de seguir llevando muchachos colombianos a las grandes ligas y mantenerse? Bueno, yo creo que para llegar a grandes ligas se necesita, pues todo eso que hablamos se necesita tener. O sea, ¿es así o no va a pasar? El que quizás crea que, pues mi talento solamente y yo voy como sea y juego de gol. No creo que quizás llegue y se asome, pero para mantenerse pues se necesita pues otro tipo de mentalidad. Y eso es lo que ellos buscan. Es una organización y pagan muy bien, pagan millones, pero no le van a pagar millones a cualquiera que simplemente piensa, yo veo la pelota y le quiero dar ya, no me hables de más nada. Pienso que se necesita tener cierta compromiso, ya sea en lo personal y también obviamente que tú se lo brindes, como quien dice, a esta compañía, a una compañía. Y pienso que tiene que cambiar esas mentalidades. Hay muchos que quizás creen que con el bono, lo que te dije, el bono que me dieron y ya decían, ya esto lo logré todo, ya tengo dinero, no me des un consejo. Es que voy a pasar hambre yo si yo tengo dinero, o yo me voy a dedicar a comprar carro y que pase lo que tenga que pasar. Si no llego a Grandes Ligas, no llego. Quizás renuncien a eso, quizás por el dinero, pero siempre va a haber un momento donde tienes que quizás cambiar esas actitudes y optar por, ok, voy a estar comprometido y me toca sacrificarme, me toca cambiar, me toca comprometerme. Hoy en día, ya viendo el resultado final de tu carrera, ¿tú qué le podrías decir a un prospecto que tu carrera fue inspiración para él,
que dices yo quiero ser algún día como Julio Terán? Si tuvieras que resumirlo en 3 palabras, ¿cuáles serían esas 3 cualidades? Ya me has dicho que mentalidad, me has dicho que consistencia. Para ti esos 3 pilares fundamentales que tú le dirías hoy a un prospecto, mira, si quisieras tener una carrera en grandes ligas, deberías esto. ¿O cuál es el principal de todos? O el principal, como para no Yo me extenderlo imagino, tanto. de pronto en el fútbol hemos visto, porque estamos más cercanos al fútbol acá, pero en el tema del béisbol, ¿tú viste gente con mucho talento que ¿Que se quedó? se quedó? Sí, claro, muchísimo, muchísimo. Yo creo que de eso hay mucho. Pero yo pienso que la disciplina, es la principal, la disciplina. Hubieron momentos que para mí era, obviamente escogía esto o escogía lo otro. Pero yo, como te dije, siempre yo estaba enfocado en lo que quería hacer. Entonces quizás la fiesta, quizás la bebida, quizás todas esas cosas que me desviaban y estaban en un segundo plano. Para mí era esto y yo tenía la línea clarita, ¿verdad? Tenía la luz por ahí. Sí, claro. Como dicen, hay un dicho que dice, a veces los seres humanos nos perdemos en la claridad. Yo sabía que yo no me iba a perder en esa claridad, si la tenía ahí pintadita. Entonces, esto yo sabía que quizás cuando terminaba, cuando me retirara, iba a seguir. La calle, quizás las cosas para hacer, los amigos, las fiestas. Claro. Eso sí, que de hecho sigue. Y quizás nos vamos y eso va a seguir. Claro. Entonces, yo tenía claro de que eso no era prioridad. Incluso la novia tenía novia, pero no la ponía nunca por encima de la profesión, del sueño. Sí. Siempre respeté como que respeto mi carrera y no dejo que nadie, porque si yo la respeto, yo no voy a dejar que nadie venga y me falte respeto en el sentido de que se meta y que influya de manera negativa. Influya en algo negativo en mí. Súper. Pero yo pienso que la disciplina es lo principal, o sea, disciplina y los sueños, tú piensas que los sueños los puedes cumplir con esa disciplina. Espectacular, qué mejor recomendación. Yo me quiero remontar al año donde quedaste segundo en la votación del Sayón. Para los que no entiendan el tema del Sayón, en analogía con el fútbol, es como ganarte el Balón de Oro. Yo quiero saber qué pensaste tú cuando te viste segundo en el resultado de esa votación. Tú dijiste, ¿merecía yo ser el primero? ¿Y qué pasó enseguida en tu cabeza para el próximo año? ¿Qué año? 2014, ¿no? Sí. Bueno, ese año, obviamente, pues no, yo tiraba los juegos y no... Sin pensar en eso. No pensaba en eso. Simplemente cada juego era como que, mira, están contando contigo, ves y da tu mejor. Y sabía que era importante porque el estar ahí en medio de tantas personas y en una organización contando donde simplemente hay 5 y tú ser uno de esos 5, era como que yo soy importante. Entonces ve y demuéstrales a ellos. Y competía en mis juegos. A veces no tenía el respaldo de los compañeros, pero yo no me enfocaba en lo que otro podía hacer. Yo me enfocaba en lo que yo podía hacer, lo que yo podía controlar. Y era mi lanzamiento, era como quería que me hiciera la pelota y me enfocaba simplemente en uno tras uno. Y al final de la cuenta, como lo que hablamos, el resultado, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en el resultado. Yo quiero ser el mejor. Sí, pero de eso hay un día tras día, hay un lanzamiento. Tienes que tener un lanzamiento para terminar un juego o algo así, ¿verdad? Y entonces me enfocaba en el paso a paso y no en el resultado. Obviamente después al final es cuando tú dices, ves los resultados, wow, todo esto que hice y me enfoqué en el paso a paso. Entonces los resultados acá los ves desde otra perspectiva y dices, ok, entonces... Pero sin duda eso fue un triunfo. Segundo en una votación de Sayón. Sí. Una locura. Yo nunca me imaginé estar ahí. Pero son cosas que motivan y ahí es donde tú optas con la actitud y tú dices, esto me funcionó. ¿Por qué? Porque yo no estaba pensando en el resultado, sino que pensaba era en lo que pasaba en el momento. Día a día. En el momento, en el día a día, en cada lanzamiento que tiraba. Sí, porque a veces decía, quiero hacerlo out, pero tienes que tirar un lanzamiento, entonces enfócate en un lanzamiento. Pero tu cabeza enseguida se mentalizó al segundo año a buscarlo, o ya le diste igual importancia, día por día trabajando tu... Día por día, sí, okay. Siempre iba día por día. Una temporada larga, las temporadas de Grandes Ligas son larguísimas, son 6 meses jugando, 6 meses con los mismos compañeros, 6 meses viajando. Entonces me enfocaba era en eso. Obviamente tenía partidos malos, pero cuando tenía los partidos malos, entonces trabajaba más duro, como que ahora voy para brincar de este partido malo. No pueden haber 2 partidos malos. Quizás uno sí, está bien, es normal, pero 2 partidos no pueden tener mal. Entonces iba y entrenaba más duro para volver
a un partido bueno el siguiente juego. Entonces, en eso siempre me enfocaba. Hermano, ¿hay una diferencia o pudiste notar una diferencia a nivel de dificultad? Obviamente ya sabemos que las grandes ligas pues es lo más top, no solamente a nivel de dificultad, sino de muchas otras cosas más. Las grandes ligas versus las ligas invernales donde compartiste, donde estuviste tanto en México, Dominicana, inclusive aquí en Colombia, todo el mundo piensa, o la gran mayoría de personas piensan que ir a jugar una liga en México no es competitiva, pero hemos visto que se ve un béisbol explosivo tanto en Dominicana como en México. A nivel de dificultad, ¿qué diferencia sentiste tanto en las grandes ligas como en las ligas invernales? En las ligas invernales hay mucho talento también. Pienso que hasta algunos son prospectos a hacer grandes ligas, pero todavía como que la consistencia no la tienen ahí. O quizá el nivel de fallos pues es mucho más amplio. Los grandes ligas son más consistentes, ¿verdad? Eso es lo que define un Grandes Ligas. Grandes Ligas no es un superhéroe que la tira a 200, ¿no? Quizá hay uno que está empezando que la tira a de igual velocidad que yo, pero entonces ¿cuántas veces yo puedo tirarla en ese lugar de 10? La consistencia. La consistencia es lo que hace el Grandes Ligas. Entonces, en eso como lanzador yo veía la diferencia, quizás trabajaba más porque me daban foul, me daban esto, incluso me pasó cuando estuve en México, yo veía que me costaba y me me cansaba más. Entonces cuando regresé a Grandes Ligas veía que la tiraba y era fly out, okay, el juego era más rápido, era como que tírala que si yo o fallo o tú ganas, yo gano o tú ganas. No era una batalla con cada bateador larga, sino que era algo más como que vamos, claro, ahí. Entonces pienso que esa es la diferencia. De hecho lo sentí más fácil cuando regresé de México a Grandes Ligas. A Grandes Ligas. Yo decía, esto es más fácil, o sea, yo aquí tengo que la tiro ahí, o tú te haces out o me haces un daño a mí, pero vamos a jugar. En las otras te tocaba como que foul, esto y más trabajoso. y tú como que bateala donde sea, pero batea. Cada vaina traía su reto. Así es. Sí. Julio, pues yo cuando nosotros nos reunimos que queríamos tenerte como nuestro primer invitado, creo que no nos equivocamos porque sabíamos que era ejemplo de todos esos valores que nosotros queremos que la gente cuando te escuche se sienta como empoderada y que se sienta, vean en él un referente que lo inspira a lograr su éxito. En ti vimos hoy en la entrevista resiliencia, vimos perseverancia, disciplina, crecimiento, y me siento muy honrado por ti y nos sentimos, creo, por supuesto, porque hayas estado con nosotros y por darnos la oportunidad de compartir contigo. Muchas gracias, felicitarte y ya sabes la admiración que tenemos por ti, así que sigas cosechando más títulos y que ahora también en lo que venga para tu vida sea un éxito y una bendición. Bueno, gracias, en verdad, gracias por la invitación. Quiero que sepan que también es el primer podcast que hago en mi carrera, así que es un gran honor. Confesiones. De compartir cosas que quizás nunca había hablado y que quizás nadie me había preguntado, pero que obviamente ustedes llegaron y tocaron, y sé que van a ser muy, muy beneficiosos para muchos jóvenes que están atrás, que para mí obviamente yo feliz de que lleguen y haya motivación de cosas que dijimos aquí, porque de eso se trata. Claro. En lo mío, en lo personal, yo quiero que haya mucho más Julio Terán, o quizás en su efecto con su propio nombre, ¿verdad? Que representen a nuestro béisbol, que representen a sus familias, y que si algo de esto les sirve, pues para mí sería una gran satisfacción. No, sin duda alguna. Yo también me encuentro muy honrado de que La Magia de Vivir sea mi primer podcast. También estoy debutando como tú y pues bueno, si me voy a dedicar a esto, para mí sería un honor decirle a la gente que mi primer invitado fue Julio Terán. ¿Te gustó? Oh, pero por supuesto, me la he gozado. Oye, ¿qué tal que en el podcast número 408 digan, no, mi referente fue Julio Terán cuando lo escuché hablar de La Magia de Vivir? Claro que sí, Julio, de verdad muchísimas gracias por sacar de tu espacio y de tu tiempo este momento para compartir en La Magia de Vivir. Y nada, mi hermano, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Gracias a ustedes.